Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21 dice de la siguiente manera: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla o el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Puedes repetir conmigo este último verso del versículo 21? Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Estamos en el mes de la Navidad. Y Navidad es Cristo encarnado. Es el Verbo hecho carne. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Y en la encarnación de Cristo se revela un gran misterio. Lo trascendente, espiritual, eterno, irrumpiendo, naciendo en lo temporal, palpable, concreto de un mundo material. Cristo naciendo, Él mismo, es el misterio indescifrable de los siglos, porque aquel bebé es el Dios eterno, el Dios invisible hecho visible, el Dios inalcanzable que los cielos de los cielos no lo pueden contener, naciendo del vientre de una virgen. ¿Cómo puede cohabitar en un mismo ser lo eterno y temporal, lo trascendente y concreto y palpable, lo espiritual y lo material, lo divino y lo humano? Pero este carácter de Cristo no solamente se limita a Jesús, sino que ahora, como discípulos de Cristo, nosotros estamos llamados ahora a vivir en este mundo material del aquí y el ahora, con una conexión y una perspectiva de lo trascendente y eterno del mundo espiritual. Jesús está enseñando a sus discípulos aquí en Mateo capítulo 6 que hay un cielo como una tierra. Ese cielo no es evidentemente el cielo que nosotros vemos azul en la mañana, sino que está hablando del lugar donde habita Dios, del mundo espiritual. Y Él dice, tú puedes vivir en esta tierra de dos maneras. Puedes vivir como si lo terrenal fuera todo lo que existiera. Por tanto, los tesoros los vas a conseguir aquí y vas a trabajar y perseguirlos para resolverlos aquí. O puedes creer que hay algo más que lo terrenal, que es lo espiritual, que hay algo más que lo humano, que es lo divino, y que esto de Dios es más importante y más valioso y más significativo que lo humano, material y temporal. Por tanto, tú deberías vivir esta vida terrenal desde la perspectiva de lo eterno y espiritual. Por eso Jesús dice, si tú piensas que todo lo que tienes en esta vida o vas a poder obtener en esta vida va a ser antes que mueras, tú vas a querer trabajar y esforzarte por almacenar y tener todo lo que te vale a ti en esta vida. Pero si tú crees que hay un cielo, si tú crees que hay un Dios, si tú crees que hay un Dios que premia y bendice la fe y la confianza que se tiene en Él, tú deberías entonces trabajar para el tesoro que nunca se va a perder. Los tesoros eternos. Ahora, donde tú tengas el tesoro,
ya sea en esta vida y en lo terrenal, o ya sea en Dios y lo eterno, donde tú pongas tu tesoro, allí estará tu corazón. Allí estará tu corazón. Amado hermano, ¿cuántas veces a lo largo de esta vida, en medio de esta sociedad consumista, materialista, egocéntrica, nuestro corazón se mueve del lugar seguro que es en Dios? ¿Cuántas veces nuestro afán, nuestra ansiedad, los propósitos de nuestro corazón no están alineados con los propósitos de Dios, sino que pensamos que mi vida la controlo yo y todo lo que poseo es para mi propio placer? Por tanto, debo yo vivir para poseer, vivir para el placer, vivir para disfrutar, independientemente de los propósitos que Dios tenga para ti en esta vida. Ser cristiano es tener a Cristo como Rey. ¿Puedes decir amén? Por tanto, ser cristiano es vivir para el Rey. Es saber que lo que somos es por la gracia del Rey. Que lo que podemos hacer más significativo, más importante en la vida, es vivir para los propósitos del reino de Dios. Y saber que todo lo que podemos poseer no es nuestro en última instancia, sino que le pertenece a Dios y que simplemente somos administradores de lo que Dios nos ha concedido. Sea finanza, talento, carácter, personalidad, identidad, nacionalidad, sea lo que sea que tú poseas, que tú puedas decir esto es mío, en realidad se te ha concedido por un tiempo para que tú lo administres bajo la supervisión de Dios, porque un día de eso daremos cuenta. Cuando leo la Biblia, encuentro al menos 3 cosas que van a existir más allá de la vida terrenal. Pudiéramos mencionar quizás otra. Quizás al final de este tiempo de enseñanza tú te me acerques y me dices, ¿sabes qué? Te faltó decir esto. Quizás tú encuentres otra. Pero le voy a mencionar 3 cosas para las cuales nosotros debemos prestar suma atención, porque son eternas. Y van a pasar la prueba del tiempo. Van a estar más allá de cuando termine tu vida. Y son los que van a definir si viviste de una manera digna delante de Dios. Lo primero y más grande que va a ser eterno y va a precederte a ti y a mí es Dios. Nuestro Dios es un Dios eterno. ¿Qué quiere decir la Biblia cuando Dios se presenta como eterno? Bueno, el Deuteronomio capítulo 33, 27 dice de esta manera: el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo de sus brazos eternos Él echó delante de ti al enemigo, dijo, destruye. Nuestro Dios es un Dios eterno. Para que Dios sea eterno, requiere que Él haya existido siempre, que no haya tenido nunca un comienzo y que nunca va a tener un final. Pero para que esto sea verdad, Él tiene que ser independiente de toda fuente de vida. Porque si Él fuera dependiente de algo o de alguien, aquello que es la fuente de Dios le precedería y fuera más importante que Él. Por tanto, para que Dios no tenga un día uno,
Él tiene que haber sentido siempre independiente a todas las cosas y ser Él la fuente de existencia de todos los demás. ¿Me sigue? Es la única forma que podemos concebir un Dios eterno, que no ha tenido un principio de día y que no va a tener un día final, porque no depende de nadie, no depende de nada. Él es la fuente de toda existencia. Este es nuestro Dios, Dios eterno, Dios autosuficiente. Dios no carece de nada. Dios no tiene estado de ánimo. Dios no tiene días malos. Dios no cambia. Dios no vacila. Dios no muda. Dios no aprende. Él es el mismo siempre. Él vive y existe en un estado puro de vida, donde no hay manera que se le añada algo, sino que Él es el mismo siempre. Él es un Dios eterno. Ahora, lo segundo que encuentro en la Biblia que es eterno son las almas de los hombres. Dice el Salmo 48:14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Salmo 48:14. Eclesiastés también dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Así que alcanza al hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. En estos dos versículos nos dice que más allá de la muerte, aún hay vida para el alma del hombre. Cuando nosotros leemos en Génesis capítulo 2, dice que Dios tomó del polvo y formó al hombre, pero luego sopló aliento de vida. Y entonces el hombre llegó a ser un ser viviente. El alma es la base central de la personalidad. Tú eres quien eres, no por tener cuerpo, sino por tener un alma. Un animal no puede tener nunca, a pesar de que sople el viento y salga el sol sobre él por siglos, nunca va a ser una persona, nunca va a evolucionar de un cuerpo animal a una personalidad. Porque la personalidad radica no en la parte animal, no en el cuerpo, no en tu soma, sino en tu base espiritual, en tu alma. El alma entonces nos habilita para poder tener una relación con Dios. Un gallo no puede tener una oración. Un delfín, por muy inteligente que sea, no puede tener una relación con Dios. Porque para tener una relación con Dios se necesita una base espiritual. Quiero que presten atención a esto. Dios es eterno. Por ser eterno precede al mundo material. Por tanto, Él habita en un ser espiritual. Él es espíritu. La Biblia dice, Dios es espíritu. ¿Sí o sí? Ahora, nosotros somos creados del polvo, tenemos un cuerpo terrenal. Para tener una relación con lo eterno y espiritual y trascendente, ¿qué hizo Dios? Nos regaló un alma. El alma es lo que nos habilita, nos da la disposición para poder relacionarnos con un Dios que no vemos, un Dios que es espíritu. El alma nos permite además tener experiencias espirituales, no solamente con Dios, sino con el mundo espiritual. El mundo espiritual está compuesto no solamente por Dios, Jesús y el Espíritu Santo, sino también por ángeles de diferentes rangos y demonios, inclusive Satanás. El alma es una ventana
al mundo espiritual. Hoy en día se ha hecho popular la idea de mundos paralelos. Y hay muchas películas que tocan el tema, mundos paralelos. Ahora, lo curioso es que cada mundo paralelo, independiente que sea la narrativa, independiente de la película, siempre hay una ventana o puerta, depende de window o door, que conecta los mundos en algún punto. Y casi siempre la trama de esa película es que las puertas que deberían estar cerradas se abren y nos conectamos con partes y mundos paralelos que son dañinos para el mundo donde la narrativa ocurre en primer plano. Ahora, el alma del hombre es esa ventana de window para el mundo espiritual. Tú no vas a palpar a Dios, tú no vas a ver a Dios, tú no vas a abrazar un ángel ni a un demonio, pero el alma tiene percepciones espirituales que puede percibir de alguna manera lo espiritual. Por eso, un santero te puede decir, estoy viendo a tu tío. Realmente no está viendo a tu tío, lo que está viendo es un demonio que está teniendo una manifestación que tú no lo ves, pero que él sí lo ve porque está capacitada su alma para ver el mal. Por eso la mula tuvo que tener de Dios un trato muy especial para ver un ángel sin tener alma. Pero ella lo vio como vio un árbol. Porque aquí ocurrió lo trascendental. Y es que el ángel se le hizo visible como se hizo un árbol. Porque esto es lo curioso del mundo espiritual de parte de Dios. Y es que Dios puede abrir ojos y Dios puede revelar lo que es espiritual y hacerlo tan real como Él quiere para los ojos que Él quiere abrir. Por eso cuando Eliseo oró, Señor, abre los ojos de mi siervo para que vea que más son los que están con nosotros que en contra de nosotros. Ahora, el alma además puede estar abierta a los tratos del enemigo. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? Que un alma pueda tener una conexión con el mundo espiritual de Dios o que un alma pueda tener conexión con el mundo espiritual de Satanás. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Dos cosas al menos. Primero, ¿dónde está la fuente de creencia de la persona? Si tú te dispones a creer lo que Satanás te dice, tu creencia te abre a través de la mentira de Satanás al mundo espiritual del diablo. Pero si tú crees que Dios dice la verdad y pones tu fe en la verdad de Dios, Dios abre tus ojos y Dios resucita tu alma para que entonces estés habilitado, estés abierto al trato espiritual del mundo de Dios. La misma alma, como de un creyente, por ejemplo, puede seguir siendo susceptible tanto a los tratos divinos como los tratos de Satanás, en dependencia de, en cada circunstancia, a quién decide creer. Por eso, Pedro le dijo a Jesús, Señor, que esto nunca te acontezca. Y Jesús le dijo, apártate de mí. ¿Qué le dijo? Satanás, porque pones tu mirada en las cosas terrenales y no en las de Dios. ¿Por qué Satanás pudo tener en Pedro un aliado? Porque tiene un mundo espiritual, tiene un alma que es susceptible a los tratos espirituales y fue usado como instrumento creyendo una mentira, que su Salvador no podía ir a la cruz, porque esto no iba a solucionar nada, sino que iba a empeorar las cosas. Él decidió creer
Satanás. Y amado hermano, le estoy diciendo que la primera condición para definir si el alma va a estar conectada con Satanás o con Dios, con el mundo espiritual de maldad o con el mundo espiritual del bien, es a quién decidimos creer. Lo segundo que va a definir es nuestra relación con el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es una base de control que le cedemos a Satanás desde el cual operar. Si tú tienes un hábito en tu vida, si tú tienes un pecado en tu vida del cual tú estás aferrado a él, desde allí está operando Satanás, empujando los límites de su territorio en tu alma. Ningún pecado es inocente. Ningún pecado es inofensivo. Ningún pecado es pasivo. El pecado en el alma de un creyente es como la lava en medio de un volcán. Puede estar aparentemente apagado, pero allí hay vida volcánica. En cualquier momento, eso va a explotar. Porque allí está el fuego de Satanás. Ahora, si tu alma está consagrada a Dios, si tu alma está siendo santificada por la palabra de Dios, si cuando tu alma es manchada por algún pecado, por algo en tu vida, alguna impureza en tu vida, y tú vas ante Dios bajo convicción del Espíritu, confesando tus pecados, creyendo en la gracia de Dios, refugiándose en la cruz de Cristo, tu alma va a seguir siendo sensible a los tratos divinos, aunque ocasionalmente hayas pecado. ¿Por qué? Porque tú sigues aborreciendo el pecado y tu disposición al pecado no es tener placer en él, sino huir de él para agradar a Dios. Entonces, estas dos cosas son fundamentales, hermano. Yo no sé si en algún momento te han enseñado algún tema parecido, pero esto es fundamental en la vida cristiana. Tu alma puede estar abierta a los tratos de Dios de una manera extraordinaria si tú decides dos cosas: creerle a Él en todo tiempo, y segundo, rechazar el pecado y buscar la santidad. Pero si en el momento de la prueba tú no le crees a las promesas de Dios, si en el momento de la tentación tú no coges el camino más alto, si en el momento duro de tu vida tú no decides ser leal a Dios, el alma queda desprovista de toda gracia y de todo poder de lo alto para quedar sumergida bajo la influencia de Satanás. ¿Por qué? Porque tú eres un ser espiritual y fuiste creado para estar bajo autoridad espiritual. El hombre puede decir: yo no creo en Dios, ni creo en diablo, ni en demonito. Pero eso no lo libera, no lo exime de estar bajo potestades espirituales. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo, Melissa? ¿Por qué? Porque somos un ser espiritual. Tenemos alma. Tenemos alma. Ahora, recuerden esto: el alma es un regalo de Dios. ¿Por qué? Viviendo bajo las paredes de un cuerpo terrenal, nuestra alma, resucitada por la fe en Cristo, regenerada a través de la fe en el nuevo nacimiento, esa alma ahora clama a Dios, dice: Abba, Padre. Y el Espíritu de Dios viene a habitar en nuestra alma y nos da testimonio en lo más íntimo de nuestro ser que hemos sido adoptados por Dios y que somos hijos de Dios. Porque tenemos alma, y que podemos tener entonces acceso al mundo espiritual, experiencias espirituales y relación con un Dios eterno.
porque para esto fuimos creados. Aleluya. ¿Alguien quiere hacer una pregunta hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Bueno, lo tercero que quiero mencionar entonces, que es eterno, es el reino de Dios. Mira lo que dice el Salmo 145. Tu reino es reino de todos los siglos. ¿Puedes decir amén? Tu señorío en todas las generaciones. Aleluya. Dios reina y reinará siempre. Dice Isaías, un versículo de Navidad: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David y su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Dios es rey. Dios siempre ha sido rey. Dios lleva soberanamente adelante un programa de redención, un plan de redención, una estrategia de redención. Aunque Dios reina desde siempre sobre sus criaturas y sobre la creación, sus criaturas han decidido quebrantar sus mandamientos y darle la espalda al rey y vivir como reyes en sus propias esferas. Ahora, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Él es el Rey humanado. Cristo, siendo Rey, vivió como siervo y nos mostró a nosotros cómo se vive bajo el gobierno de Dios. Él cumplió toda la ley de Dios y fue justo ante la ley de Dios y la ley de los hombres. Terminando Jesús su vida, Él pasó por algunos juicios, y en cada uno de esos juicios, aun cuando no tenía ni un abogado, nadie pudo hallar en Él un delito. ¿Por qué? Porque Él era irreprensible. Dios expresó la santidad de su carácter en la vida de Cristo. Cristo era justo y era santo, no solamente porque cumplió exactamente la ley escrita de Moisés y la ley de los hombres, no solo por eso, sino que sus motivaciones todas eran santas. Sus pensamientos todos eran puros. Sus palabras todas fueron limpias. En cada una de sus relaciones interpersonales, con el mundo religioso, con sus familiares, con sus contemporáneos, con sus discípulos, con todas las esferas de relaciones sociales, Cristo fue irreprensible. Nunca tuvo un mal momento. Nunca pudieron hallar en Él una falta, ni en una actitud, ni en una palabra, ni en un hábito, ni en una decisión. Jesús era santo. Es santo. Y no obstante, Cristo, el Rey, quiso morir por su pueblo de pecado, tomando su lugar. Como Él murió siendo inocente por el pecador, Dios lo resucitó de entre los muertos, le exaltó, le dio gloria y honra, y le hizo rey de su pueblo por todas las generaciones. ¿Puedo decir amén? Y este es el programa redentor de Dios. Que ahora sus discípulos, su iglesia, den testimonio de que a través de la fe de Jesucristo, en su muerte y resurrección, hay oportunidad de perdón y de vida eterna. Y seamos testigos de su vida, muerte y resurrección. Y nos ha dado su Espíritu Santo para darnos el poder espiritual
para ser testigos eficaces, trayendo otros a los pies de Cristo y discipulándoles para que Cristo sea formado en cada persona que cree. Este es el programa redentor de Dios. Hay un tiempo para sumarse a la misión de Dios y al programa de redención. Cuando la última persona que ha de ser salva ponga su fe en Cristo, el tiempo de gracia habrá terminado. Los días de oportunidad de arrepentimiento habrán concluido. Se habrá cerrado para siempre el libro de la vida. Y reinarán con Cristo todos aquellos que hayamos puesto nuestra fe y confianza en Él como único y suficiente Salvador para la vida eterna. Y reinaremos con Él en una nueva creación, en cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia. Por fin. Amado hermano, el reino de Dios es eterno y para siempre. Le he mencionado 3 cosas que al menos la Biblia dice que son eternas, para darle ahora algunas conclusiones, de manera que podamos engranar todo lo que le he hablado en esta noche, si aún no puede atar los cabos. Tenemos un Dios eterno, un alma eterna y un reino eterno. ¿Qué tiene que decirnos eso para nuestra vida ahora? Bueno, lo primero es que debemos estar convencidos de esto. La eternidad debe influenciar lo temporal de nuestra vida. ¿Cómo nosotros pensamos cuál será el fin último de nuestra vida? Debe incidir en cómo vivimos cada día. ¿Quién dice eso? Bueno, Pedro, capítulo 3, del 11 al 14, dice de esta manera. ¿Están listos? Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar de manera santa y piadosa en toda vuestra manera de vivir? Yo voy a dejarlo allí. Pueden seguir leyéndolo hasta el 14. Pero allí Pedro dice claramente: nosotros esperamos que lo terrenal y temporal un día llegue a su fin. Y él dice: si lo que es terrenal, material de este mundo, es temporal y un día debe llegar a su fin, más nos vale no estar viviendo para esta vida solamente, para lo temporal, porque eso, si ese es nuestro tesoro, si esa tan solamente es nuestra corona, si esta solamente es nuestra meta, déjame decirte que estamos apostando para un mundo que será consumido por fuego. Pedro está diciendo bien claro cómo pensamos la eternidad debe definir cómo vivimos lo temporal. Por tanto, aquí algunas aplicaciones. Primero, debemos priorizar nuestra relación con un Dios eterno. Debemos priorizar nuestra relación con un Dios eterno. Amado hermano, toda persona en su vida está por un tiempo. Mamá y papá están por un tiempo. Aún tu esposa o tu esposo están en tu vida por un tiempo. Una hija o un hijo está en tu vida por un tiempo. La relación más importante de la vida es la relación con Dios, porque esa relación trasciende esta vida temporal.
nosotros debemos priorizar cada día tener una relación con el Dios eterno y trascendente. Tenemos dos cosas al menos elementales para hacer. Tenemos la palabra de Dios y la oración. Déjame decirle algo más acerca de esto. La palabra debe ser nuestro alimento diario porque ella tiene vida eterna. ¿No has escuchado a los doctores que dicen, nosotros somos lo que comemos? ¿Lo has escuchado, Matías? Somos lo que comemos. ¿Por qué? Porque cada bocado de alimento lleva un proceso químico en nuestro cuerpo que llega a ser parte de nosotros mismos. Se ingiere una manzana, pero termina siendo algo de nosotros mismos. La palabra de Dios tiene vida eterna. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú comes palabra de Dios, la eternidad de la Biblia transfiere eternidad a tu corazón. La palabra tiene vida eterna. Los efectos, la influencia de la palabra de Dios trasciende lo terrenal, trasciende lo temporal, trasciende esta vida y afectará tu eternidad. Ok, vale la pena dedicarle tiempo a la Biblia. La palabra de Dios trae a nuestra vida realidades que pertenecen al mundo espiritual y a lo eterno. Lo trae a nuestra vida. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a redescubrir lo que es ser lleno del Espíritu Santo a través de las Escrituras, empezamos a conocer, por ejemplo, acerca de los dones, de las habilidades que dan los dones, de los poderes que dan los dones del Espíritu. Nosotros empezamos a vivir en una dimensión, a movernos en una dirección, a accionar en una dirección que no es por fuerzas humanas, sino es por poder de Dios. ¿No es verdad? Y empezamos a hablar cosas que no son humanas, sino que vienen de Dios. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso? Porque la palabra de Dios trajo a tu vida los beneficios de un reino que es eterno. Independiente a esa palabra, no tenemos gracia, no tenemos poder, no tenemos nada de Dios en nuestra vida. Ahora, déjeme hablarle acerca de la oración. La oración es el vínculo perfecto entre lo temporal y lo eterno. Mira esto, hermano. Nosotros podemos decir, estoy orando a las 9:44 de la noche. Pero ¿sabes qué? Tú estás orando a un Dios que no tiene un iWatch, que no tiene un reloj, que Él habita en un tiempo de eternidad, que ante su vista es tan real el día 1 de la creación como el día Z de la creación. Todo está de un golpe ante su vida, porque Él habita en el tiempo de la eternidad. Pero tú estás orando en el crono humano y estás conectándote a través de una oración con los recursos, sabidurías, gracia y poder de un Dios que trasciende el tiempo. Esa es la oración. ¿No te parece increíble? Dime, Eric. Más nos vale orar. Qué pobres, qué mendigos y miserables somos cuando teniendo tantos recursos queremos vivir en nuestras fuerzas, menospreciando este regalo extraordinario.
La oración abre la puerta a los poderes eternos de Dios para que actúen a nuestro favor en esta vida terrenal. La oración nos permite anticipar aspectos fundamentales de lo eterno. La comunión con Dios, la adoración ante su trono de gracia, la administración de la gracia de Dios, del Espíritu de Dios que fluye en esa relación íntima cuando tú doblas tus rodillas, cuando tú oras con fe, cuando tú alzas tu mirada a los cielos, levantas tus manos al cielo. Tú estás anticipando en tu vida lo que será una realidad por toda la eternidad. La oración en tu cuarto es un pedacito de cielo en este mundo muy cercano al infierno. Debemos tener comunión con este Dios santo, este Dios que es eterno. Segundo, si el alma entonces es eterna, nosotros deberíamos cuidar de nuestra alma. Mira lo que dice Pedro, por cierto, capítulo 2, versículos 11 y 12. Amados, os ruego, como extranjeros y peregrinos. Ahora, ¿por qué los cristianos somos extranjeros y peregrinos? Porque esta tierra no es nuestra nación. Nuestra ciudadanía está. Ok. Les ruego a ustedes que están de pasada por este mundo, que se abstengan de los deseos de la carne, porque los deseos de la carne batallan contra el alma. Usted puede seguir leyendo el versículo 12 también. Pero allí dice que los deseos del pecado, de la carne, están batallando contra el alma. ¿Qué quiere decir? Que el pecado es un enemigo de tu alma. Y que tú debes cuidar la salud de tu alma. Que el alma es una ciudad bajo ataque, que tú debes resistir al diablo. Tú no puedes vivir como si no importaran tus pensamientos, como si no importaran tus diálogos, como si no importaran tus decisiones, la manera que administras tu energía, tus relaciones. Tú no puedes vivir de esta manera en el mundo. Tú tienes que estar sobrio, es la palabra que usa Pedro y que usan los escritores del Nuevo Testamento, de una manera sobria. ¿Qué quiere decir esto? Debes vivir la vida con seriedad, con intencionalidad. Debes cuidar tu alma. ¿Cómo lo hacemos? Ejercitándonos para la santidad. Si el pecado combate contra el alma, la manera de mantener saludable el alma es ejercitándonos, entrenándonos para ser santos. ¿Tiene sentido? Mira lo que dice Pablo, Primera de Timoteo 4, 7 y 8. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para esta vida presente, sorpresa, y para la venidera. Ejercítate para la piedad. Primera de Corintios 9, 24 y 27. Último versículo que le menciono. Todos los que corren en el estadio, todos la verdad corren, ¿ok? Todos corren, pero uno solo se lleva el premio. Corran ustedes de tal manera que obtengan ese premio. Todo el que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona que es corruptible, pero la nuestra es incorruptible. Así que, de esta manera yo corro, no como a la aventura, para dejar lugar a la suerte. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, como un tonto, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo quede eliminado. ¿Qué está diciendo Pablo? Yo tengo que entrar en este training
para mantener en forma mi alma. Porque los que tienen una mente puramente humana, que se dedican a los deportes para las olimpiadas y los deportes profesionales, ellos se abstienen de cosas, ellos disciplinan su cuerpo, ellos se sujetan a grandes rigores de entrenamiento solo para un premio temporal. Pero yo debo correr para lo que es eterno. Yo debo tener como meta los beneficios y premios y corona eternos. Por tanto, debo golpear no a otros y no a la aventura, sino golpear mi propio cuerpo, porque esta es una competencia donde yo soy mi propio rival. Yo no estoy fajado con otros, sino que mi batalla está en mi alma, llevando mis pensamientos cautivos bajo la autoridad de Cristo, llevando mi actitud bajo la gracia de Dios, sujetando mi cuerpo a orar cuando no quiero, a leer la Biblia cuando no tengo motivación, a venir a la iglesia cuando estoy cansado. Porque si yo no hago esto, habiendo llevado a otros a la fe de Cristo, habiendo discipulado a otros, yo mismo quedaré eliminado. ¿Por qué? Por estar fuera de forma deportiva. Yo voy a dejarlo allí, porque tengo otras cosas que decirle, pero lo voy a dejar allí. Un día Elianet fue a un chequeo médico, Fabio. Eso fue antes del COVID. Nosotros estábamos preocupados por la salud de Elianet. Ella también estaba preocupada. Va a un doctor muy bueno, recomendado, de muy buena tinta. Pero cuando llega, el doctor estaba sobrepeso. Pero de sobrepeso que llamaba la atención. Cuando vio los índices de Elianet, le dijo, ¿sabes qué? Aquí hay un índice, está al borde de, aquí hay un poquito subidito, pero déjame decirte, tú estás bien, hija. Tú estás bien. Cuando Elianet vio eso, ¿qué tú crees que hizo? Primero, no le gustó que no le diera importancia a los parámetros que no eran correctos en su salud. Y segundo, que él mismo no se presentaba como ejemplo de una buena salud física. Amado hermano, cada uno de nosotros debe tener cuidado de su alma. Debe tener cuidado de su alma. Si en algún momento tú te encuentras fuera del training espiritual, entra en forma espiritual. Busca la comunión con Dios eterno a través de la Biblia y la oración y de su pueblo santo. Confiesa tus pecados, reconcíliate con Dios. Si tu alma está siendo llena de lo terrenal, de lo mundano, de las cosas de esta vida, amado hermano, redirecciona tu alma hacia los tesoros que son eternos. No sea que muchos que te han escuchado decir que eres cristiano, al momento de ver cómo vive solo para esta vida, solo para este terrenal, teniendo toda la esperanza puesta para este mundo, haya una incongruencia entre tu identidad y llamado y vocación cristiana y cómo te presentas al mundo, como el doctor de Elianet. Vivamos para lo eterno. Es la única forma de terminar esta carrera y decir, valió la pena vivir. Porque pusiste todos tus huevos en una sola canasta, en aquello que da al final el mayor margen de interés, de ganancia en la eternidad. Vamos a ver. Padre, te doy gracias por esta noche. Te doy gracias por la paciencia, el amor y el interés que muestran mis hermanos a tu palabra. Padre, que tu espíritu, aún al salir,
siga trayendo nuevos pensamientos, nuevas aplicaciones, nuevas implicaciones a nuestra alma. Por tu palabra que siempre es viva y dinámica. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Dios le bendiga.